Obviamente yo vengo a mostrar los casos que hacemos en el grupo. El grupo está configurado por 3 cardiólogos intervencionistas en congénito. No solamente somos pediatras, también somos en congénitos de adultos, y un cardiólogo intervencionista en realidad que es de adulto que está haciendo, como nosotros le decimos, pediatría. Entonces, desde el punto de vista del background, bueno, ustedes saben que el tema del reemplazo de la válvula pulmonar es una historia relativamente nueva, pero es una historia que se venía. Antes los cirujanos decían que los pacientes de Fallot lo operaban y los corregían, que todavía se mantiene ese término, y nunca más regresaban, pero realmente esto es parte de una historia natural postquirúrgica como tal. Bueno, las razones para la intervención de la válvula pulmonar en el sentido global, quirúrgico y transcatéter, obviamente principalmente el faloto, que hemos aprendido durante el último tiempo, que obviamente hay otro tipo de espectros de patología, como está la estenosis de la válvula pulmonar, y en el último tiempo en que ha habido mayor auge para nosotros, yo creo que en el último año, 2 años, hemos encontrado otras cosas que no son solamente congénitas. Incluso anecdóticamente tenemos un paciente con un síndrome carcinoide que se comió la válvula pulmonar. Entonces, en realidad, cada vez vamos a encontrar más cosas. Obviamente, ¿cuál es el efecto clínico? Principalmente de la insuficiencia, de la estenosis ya la conocemos un poco, básicamente la dilatación, pero más allá de eso son cosas invisibles para nosotros que somos un poco más estructural y anatómico, como es el tema de las arritmias y la muerte súbita. ¿Cuándo y cómo reemplazar la válvula pulmonar? Ese es el gran dilema, esa es la gran pregunta, eso es lo que ya tenemos que empezar a trabajar. Ayer mencionaron el primero que reemplazó una válvula en un cuerpo humano de manera endovascular, obviamente fue Philippe, y fue que la reportó en el 2000, obviamente incluso antes que la reemplazo la válvula aórtica. De eso ha habido un auge bien importante y bien grande para nosotros, ha sido significativamente menor en comparación con lo que lo es la aorta. Obviamente la terapia estándar y la quirúrgica y los cirujanos han inventado miles de estrategias, no son miles, pero son varias, bajo la misma premisa. Todas, ninguna es la mejor que la otra. Eso es lo que básicamente concluye todo este tema. La relación de cardiopatía congénita es una enfermedad que obviamente todos la conocemos, y además que la mayoría de los supervivientes o que ya están corregidos van a convertirse en pacientes de nosotros nuevamente. Esto un poco más de lo que hemos hablado de la parte hemodinámica, de la parte anatómica, que es importante sobre todo mencionar, bueno, no hay adultos acá, que la válvula pulmonar no está en el trígono fibroso. Entonces tiene una configuración bastante diferente, por eso para nosotros es importante el tema de las coronarias, porque en la relación anatómica es bien diferente. Bueno, un poco más de lo que todos saben de lo que estamos acá, pero básicamente la relación del tiempo y cuándo es una pregunta que todavía tiene muchos enigmas. Aquí hemos visto mucho tipo de indicaciones y han cambiado según el grupo que lo está haciendo, según está el lleva, según si es la gente de Europa, pero básicamente la resonancia magnética es el gold estándar. Sin embargo, es importante toda la evaluación clínica, en donde incluye la parte del ecocardiograma, que a nosotros nos gusta mucho. Sin embargo, muchos hacemos ecocardiograma para vivir, pero sin embargo, gran parte de lo que tenemos para la indicación en realidad no es el gold estándar. El CT scan es la parte anatómica que nos da como una planeación más estricta, y la resonancia que, como les conté, la función del ventrículo derecho, la función del ventrículo izquierdo y la insuficiencia pulmonar no va a tenerme tanto. El cateterismo, obviamente no tenemos que ser técnicos, tenemos que ser hemodinamistas, y parte del cateterismo obviamente es la evaluación hemodinámica que incluye todo el tema de monitoreo de las presiones pulmonares, etcétera. ¿Cómo reemplazar la válvula pulmonar? Insisto, esto es un tema realmente quirúrgico inicialmente. Lo que está surgiendo últimamente para nosotros es el tema intervencional, pero la primera opción siempre ha sido la cirugía. Está el transcatéter y obviamente en la modalidad híbrida, que a lo que hablamos ayer un poco con los equipos de Hearting, en alguna oportunidad se debe considerar. Las guías, los adultos en eso han avanzado bastante, sobre todo con relación a los pacientes asintomáticos, que es como uno de los más difíciles escenarios que hay que desarrollar. Básicamente en estenosis pulmonar es muy parecido a lo que una valvuloplastia pulmonar, y en los 2020 en realidad los europeos son un poco más prácticos con respecto a la indicación y tienen un nivel de evidencia un poco más claro con respecto sobre todo al parche transanular. Lo consideran como factible el reemplazo de la válvula pulmonar endovascular si realmente existe una anatomía. ¿Qué ha cambiado en la última década? Nada, en realidad. Lo que ha avanzado son la tecnología de las válvulas pulmonares, pero con relación a las indicaciones, en realidad estamos hablando casi lo mismo en los últimos congresos, y la variabilidad de la indicación es bien importante. Y considerar que obviamente tanto la terapia quirúrgica como la terapia endovascular, esto parte de una presentación que le hice a los cirujanos, en realidad son esencialmente paliativas. En ese orden de ideas, incluso los cirujanos y el grupo de Boston, que todos lo conocen, Pedro el Nido, etcétera, está tratando de manejar un escenario experimental de una válvula
que va a tener la capacidad de, así como el stent que colocamos nosotros, de que se vaya dilatando con el tiempo. ¿Cuál es el escenario? Que en realidad el concepto quirúrgico e intervencional es básicamente lo mismo, solamente lo que estamos cambiando es la vía de acceso. Uno es corazón abierto, el otro es terapia endovascular. Un poco del planning sizing, es difícil hablar tanto de esto en 15 minutos y sobre todo con personas con tanta experiencia y que hacen cateterismo todos los días. Eso también es bien importante. A veces nosotros cuando nos hablan de válvula pulmonar, nosotros la miramos lejano. Casi todos los días estamos subiendo catéter a las ramas pulmonares, casi todos los días estamos dilatando válvulas pulmonares en recién nacidos, que a veces incluso tiene un escenario más difícil que colocar una prótesis grande en un tracto de salida bastante dilatado. Entonces, en esto es difícil contarles, un poco importante saber que todos tenemos a veces pacientes que no los conocemos y que a veces no encontramos sorpresa como que el paciente en realidad tiene trombosis de las femorales y obviamente la yugular es un escenario bastante factible. De las coronarias que hemos aprendido, sobre todo con los cardiólogos, con este cardiólogo adulto, a veces hacemos ortografía cuando queremos un método rápido, a veces hacemos coronario con él, pero lo que sí hemos aprendido que incluso Diana mostró el caso de ayer, que el catéter coronario, si vamos a hacer coronografía selectiva, no quede muy adentro, porque en realidad te hace un falso positivo porque te llena la coronaria completamente, porque evita que incluso que se regresa la sangre. Y eso fue lo que mostró un poco Diana el día de ayer. ¿Qué muestra la industria? Porque esto es importante que hay que mencionarlo, esto viene acompañado con el impulso de la industria. Obviamente esto es lo que dice. Si uno lee esto, dice, wow, súper fácil. El paciente se pone bajo anestesia, el catéter es insertado a la vena, se mantiene la válvula Harmony, una vez la válvula está en el lugar, se descubre, la válvula Harmony detiene flujo de la regurgitación, el catéter removido, fluoroscopia y el acceso es cerrado. Súper sencillo, ¿verdad? Pero en ese caso de la Harmony, Juan Pablo nos va a contar un poco más. Como les conté, esto es parte de la terapia, de una charla que di junto con los cirujanos y obviamente ellos siempre hablan de plata. Eh, Se sienten amenazados, pero yo creo que en realidad son dos escenarios bien diferentes, la terapia endovascular con respecto a la terapia quirúrgica. Y obviamente el ejemplo que nosotros siempre tenemos que mostrar es el terapia de foramen oval, que la foramen oval durante un tiempo fue bien cuestionado por el tema de precio versus la anticoagulación y la integración, pero lo que hay que ver es justamente los resultados no solamente inmediatos, sino los mediatos y a largo plazo. Y con respecto justamente a la terapia endovascular en cardiopatías congénitas, hay varios papers que ya empiezan a mencionar justamente con el CRCIA, no sé si les pasó también, históricamente ya hace 10, 15 años los cirujanos también empezaron a hablar de por qué la sella era más barata, cerrarla con una esternotomía, bla, bla, pero también está demostrado que incluso la cierre de la sella, sobre todo en adultos que tienen una pérdida de días de trabajo, es significativamente mayor. Aquí con respecto a la relación de la terapia endovascular y la terapia quirúrgica, obviamente se ven muchas variables. La comparación es un poco lo que hablamos ayer del híbrido en población ventrículo izquierdo versus en Norgo. A veces es difícil comparar estos tipos de grupos, es como comparar peras con manzanas. Pero obviamente hay tipos de estudios que tratan de hacerlo y hay algunas relaciones que son básicamente muy distantes como las que ustedes ven. Para nosotros es difícil de evaluar como tal sangrado, infección en la exploración mediastinal, parálisis hemodiafragmática, nosotros no vamos a tener eso, pero sí vamos a tener algún tipo de ruptura de conducto que va a requerir probablemente una cirugía de urgencia. Entonces, todo este tipo de artículos existen y lo importante un poco lo que le hablaba de ayer, en la literatura no encuentra lo que quiere encontrar. Hay cirujanos que encuentran que dicen que la terapia transcatéter es mucho más costosa a corto plazo. Y eso básicamente hubo de estudios en donde la Melody, cuando empezó, inicialmente no colocaban un stent y después colocaban un stent y hacían un segundo cateterismo, entonces ahí juntaban todos los cateterismos y obviamente en esa terapia inicial de Melody sí era más costosa a corto plazo. Pero a largo plazo todos sabemos que tiene una variabilidad bastante parecida en precio. Sin embargo, en las últimas terapias se ha puesto en realidad una ligera diferencia a favor de la terapia endovascular. Aquí está la última relación, ¿no? Obviamente para pacientes mayores y ellos en realidad por costo dicen que incluso a mediano y a corto plazo la terapia endovascular puede ser una terapia bien importante. ¿Qué ha pasado localmente en Chile? En Chile, desde hace un tiempo atrás, cuando partimos la Melody y después partió la TAVI, el ministerio hizo un estudio con relación a los días de cama, yo le interesa más los días de cama, y obviamente se dieron cuenta que el día de cama de la terapia quirúrgica es costoso, la relación de los adultos, sobre todo en TAVI, de pérdida de trabajo es bien costoso, entonces obviamente ellos incluso están impulsando estas terapias endovasculares. Esta es la resolución reciente del gobierno,
está contemplado en la mayoría de las terapias costosas, por decirlo así, y está incluida desde hace un año la sustitución de la válvula pulmonar endovascular, donde incluye ese precio, es más o menos $1 son 1.000 pesos, 1.000 pesos chilenos, sería más o menos $22.000, que para el hospital son atractivos, y para la clínica más. Eso es lo que paga nomás por el procedimiento, y incluyendo la válvula. Obviamente en el mundo esto va de la mano también con la TAVI. En realidad las válvulas pulmonares siguen creciendo mucho más. Desde la parte del algoritmo tenemos muchos algoritmos. Sabemos que la terapia de endovascular están dos tipos de válvulas, la expandible, la autoexpandible y la balón expandible. Nosotros en Chile tenemos principalmente la Harmony, la Venus y la Pulstar de la autoexpandible, y la balón expandible tenemos la MyVal y la Melody. Edward está, pero no se quiere meter mucho en el tema de la válvula aórtica. Una parte palabrita para hablar de Harmony, de Melody, perdón, que no hay que olvidarla, sigue teniendo su escenario, un poco lo que hablamos ayer, y obviamente tiene sus claras indicaciones, todas la conocen, yo creo que la han trabajado. ¿Y por qué mencionar de Melody? Porque para nosotros obviamente fue la curva de aprendizaje y fue lo que nos permitió obviamente contemplar a este paciente en toda la integración de lo que nosotros hacemos como hemodinamistas. Nosotros hacemos cierre sellada, cierre de 6B, cierre de conducto, de ductos, coartación. Entonces en realidad tenemos que evaluar en este tipo de terapias endovasculares pulmonares todo lo que hacemos en un procedimiento. Muy bien. Con relación a la integración de las imágenes, es bien importante de la Melody lo que nos enseñó el tema de las coronarias. Y en eso nos permitió avanzar, incluir terapias de imágenes bien importantes como la angiorrotacional, el tema de la compresión coronaria que ya todos sabemos, las diferentes evaluaciones que hay del acceso que ya mencioné, y un poco que les quería mostrar cómo los tractos de nativo en realidad no son tan homogéneos, y aparecieron muchas preguntas con respecto a qué tipo de stent, que ayer lo mencionamos, que inicialmente queremos colocar los stent cubiertos, la relación de la anestesia, que yo creo que ayer no lo mencionamos tanto, y el tema del testeo coronario, que al final es bien importante hacerlo directamente con el balón. Les quería mostrar un caso, pero parece que por horas del tiempo no los voy a mostrar. Eso. Un paciente que vimos el día de ayer, un paciente con una estenosis bien importante. Nosotros inicialmente lo manejamos con un stent cubierto. Hubo una respuesta bien importante, al menos alivió la presión suprasistémica que tenía el ventrículo derecho, y después de lo que lo cateterizamos 3 meses después, esto es lo que había pasado. Un poco lo que vimos ayer. ¿Qué hicimos? Nuevamente inflar con balones de alta presión, más stent. Si no hay recoil, si había mayor recoil del 20%, le poníamos otro stent. El paciente se fue abriendo el lumen, y cuando por fin tenemos la fractura, que esto es otra cosa bien importante, ver en magnificado que la fractura se ve, porque es otra indicación de colocar stent, y el recoil menor del 20%, ahí colocamos otro stent y por fin colocamos la Melody con un buen resultado desde el punto de vista a corto plazo. Pero a nosotros, esto fue hace 4 años, que nos dejó, que esto va a tener una historia de tiempo, un poco lo que hablamos con Alonso ayer. La expectativa para el futuro del paciente, tuvimos en nuestra serie un par de endocarditis, una grave, letal, y otra que terminó en ECMO, y obviamente sabíamos que en paralelo estaba el tema del crecimiento de la válvula aórtica. Esto fue la experiencia que tuvimos hace 2 años de la Melody. Como les digo, tuvimos 2 casos bien graves, el incremento del tema de las válvulas aórticas. Entonces nos empezamos a meter un poco más en otro tipo de válvulas que, como ustedes ya saben, en el caso de Latinoamérica tenemos la MyVal. No voy a extenderme tanto porque creo que Diana o Raúl va a hablar de MyVal. La MyVal nosotros partimos la experiencia con fracturando la bioprótesis. En realidad la experiencia ha sido bastante buena en la mayoría de los casos. Y yo tengo que ser sincero, también tenemos un caso que no nos fue tan bien. Es muy agradable, muy amigable para nosotros como hemodinamistas. Subir una válvula o un stent sin una vaina o camisante nos cuesta, pero el sistema liberador en la mayoría de los casos es bueno. En casos desafiantes subimos una dry seal, pero no en todos. Y la respuesta, sobre todo para este tipo de bioprótesis que tienen principalmente estenosis, es bastante amigable. De las válvulas autoexpandibles no voy a extenderme tampoco, porque Juan Pablo lo trajimos exclusivamente para que hablara de Harmony. Incluso nos tiene un regalo, al final de la charla va a regalar algo, aunque no crean.
la experiencia que tenemos bien importante en Latinoamérica junto con Daniel Spring Miller, obviamente nosotros tenemos la referencia más importante que es la parte pediátrica, lo tenemos en niños muy, muy pequeñitos. No voy a extenderme mucho, una válvula muy blanda, muy buena, bien navegable, aunque es 25, 26 Fre en realidad, navega bastante bien. Saltamos al tractos nativos, justamente de bioprótesis, y ahí lo que entendemos fue MyBell en colocar niños pequeñitos, sin stem, vamos directamente, y con marcapaso, y en realidad nos ha ido bien. Este es un paciente grande de 20 años con un tracto bastante amplio, lo planteamos a autoexpandible, Venus lo consideró en categoría rojo, el Harmony lo consideraba también grande, a pesar de que era un tracto bien afractuoso, pero muy dilatado y con una estenosis distal. La Melody 22, que va a hablar un poco Juan Pablo, tiene relación con arterias pulmonares de compresión, por lo que consideró también un paciente de riesgo alto para ellos. Y al final lo que hicimos fue colocarle pasamos de lo virtual a la mano, planificamos así el caso. Saboteando. Al final lo que decidimos fue colocar una MyBall 29, perdón, con una muy buena resultado geográfico. Por último, lo malo, este es un paciente, una adulta, donde le colocamos en una bioprótesis una válvula en válvula, dilatamos, le colocamos la MyBall y esta es la angiografía final. ¿Qué hacemos con la paciente? La sacamos de pabellón, 2 días, no puede ser. Hagámosle un eco transesofágico, no tiene velos. ¿Qué hacemos? La mandamos para la casa, ¿no? Además que la paciente tiene una nacionalidad bien interesante, colombiana, entonces dijimos, no, ya. A los 3, 4 días la volvemos a cateterizar. Dilatamos un poco la válvula porque había una duda de que no estaba tan expandida. En realidad decidimos al final colocarle otra MyBell. Le hicimos eco transesofágico, eco intracardíaco, el de la izquierda es el pre. Y es importante entonces también reconocer que también los dispositivos estos fallan, ¿ya? En esencia estamos como en una línea de tiempo de lo que era la CIA, yo creo que estamos como en los años 90 de lo que son los dispositivos. Estos dispositivos van a mejorar mucho y básicamente es coincidir en este tipo de espacios que nos ayudan y enriquecen mucho. Recientemente tuvimos un espacio donde Raúl incluso estuvo, nos aportó bastante, y todo lo que viene ahora justamente son los otros tipos de válvulas, los de la tricúspide. Creo que los pediatras tenemos también un espacio. Básicamente las conclusiones de lo que hemos hablado, no solamente contemplar FALOT, considerar bien la selección del paciente, el momento y selección bien de la válvula pulmonar. Muy bien.